Ok, como parte del curso de pensamiento computacional, el siguiente tópico a conocer es el trabajo colaborativo. Mi nombre es Iván Rakangog y para mí es un gusto compartir el siguiente tema. Empezaremos conociendo qué es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo se define como el proceso en el cual se busca que cada participante aprenda más que por sí solo. Es el fruto de la interacción de los integrantes del grupo. Algunos de los elementos de trabajo colaborativo son la interdependencia positiva, la promoción a la interacción, responsabilidad individual, habilidades y destrezas de trabajo grupales y la interacción positiva. En este caso, pues como resumen podemos entender que el trabajo colaborativo no solamente beneficia al individuo o al participante, sino también beneficia al grupo en general. Ya conociendo qué es el trabajo colaborativo, nos conviene también conocer qué metodologías podemos integrar para desarrollar un proyecto. En este caso tenemos a Scrum. Scrum se define como una metodología de desarrollo y es una metodología de desarrollo no solamente para software, sino para cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de tarea. En este caso pues nos enfocaremos en el desarrollo de software. Y también podemos dar como breve definición que es una metodología de desarrollo y es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo. Nos conviene conocer qué es Scrum. Scrum es un marco de trabajo framework para trabajar proyectos complejos en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipos multifuncionales y autoorganizados y así obtener el mejor resultado posible. Es decir, Scrum nos va a permitir eh, manejar buenas prácticas de manera colaborativa en equipos multifuncionales y autoorganizados con el único o principal objetivo de obtener el mejor resultado posible. También se nos dice que proporciona una estructura de roles, reuniones, reglas y artefactos. Esto lo iremos viendo a continuación. Y también se nos define que utiliza interacciones de longitud fija que se denominan sprints, entre 15 o 30 días generalmente. Y se nos viene pues a la mente porque utilizar Scrum. Es que Scrum nos permite manejar un control empírico de los procesos y las entregas continuas que hacen que los proyectos sean adaptables y abiertos a la incorporación del cambio. Es decir, que Scrum nos va a permitir mantener un control de los procesos que nosotros tal vez podamos desarrollar de manera empírica y así manejar entregas continuas para que sean adaptables al cambio. Tenemos como primer ejemplo una serie de pasos que se realizan para desarrollar un proyecto en una sola iteración que se realizó, por ejemplo, en 3 meses. Después de estos 3 meses directamente se llevó a entregarlo. En la segunda imagen tenemos lo que sería Scrum. Y Scrum pues implementa sprints. Y estos sprints no es más que dividir todas las tareas que se realizaron acá en un lapso menor de tiempo, pero siempre implementando toda la serie de pasos ya se ha definido. Por eso miramos los mismos colores acá. Podemos pensar que en este caso el proyecto se realizó en una única vez toda la serie de pasos y en cambio en este caso se realizaron 6 veces por ejemplo en un lapso de 3 meses al igual que acá, solo que en este caso pues cada sprint duró menos. Podemos pues dividir y podemos ver que cada sprint duró 15 días. En cada 15 días pues se realizaron tareas pequeñas, a diferencia que acá se realizaron varias tareas. En este caso se seleccionaron solo un número específico de tareas por realizar y así ir desarrollando el proyecto poco a poco. Iremos viendo a qué hace referencia esto. También nos interesa conocer qué valores nos recomiendan utilizar y son definidos como los valores de Scrum. En este caso tenemos el coraje, el foco, el compromiso, el respeto y apertura. Esos valores pues nos va a ayudar al momento de realizar trabajos de manera colaborativa y tener un ambiente de trabajo mucho mejor. Y ahora nos toca conocer qué es un sprint. En este caso pues un sprint es una iteración. Al final de cada sprint se hace un entregable y el sprint puede ser cancelado antes de finalizar
solo por un Product Owner. Hablando siempre del sprint, pues prácticamente es una iteración, y una iteración pues tiene un tiempo específico, por ejemplo entre 15 a 30 días, en donde en este tiempo se realiza toda la serie de pasos ya definida. Por ejemplo, tenemos una serie de pasos para el desarrollo de software en donde se diseña, se codifica, se hacen las pruebas, se evalúa y se hacen los requerimientos detallados. Es un ciclo eh, por cada iteración, y al finalizar todo este proceso pues ya se despliega o se realiza un entregable. Un entregable pues no es más que presentar resultados finales al finalizar el tiempo. Es importante definir que este entregable o este resultado debe ser funcional, es decir, que presente funcionalidades que sean pues de alguna manera visibles para el interesado o los clientes, por ejemplo. Entonces el sprint es una iteración, y en este caso podemos ver que en esta realización del proyecto se realizaron 4 iteraciones. Y cómo trabaja Scrum. En este caso vamos a ver cómo trabaja Scrum y los sprints. Scrum es un proyecto que se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos, sprints o iteraciones que duran un mes o de 2 semanas si es necesario. Cada iteración, sprint, debe proporcionar un resultado completo. Es esto a lo que hacíamos referencia cuando hablábamos de entregable, que es un resultado completo y funcional. Entonces en este caso podemos ver un ejemplo. Podemos decir que el sprint duró un mes y el proyecto duró 3 meses. Entonces, haciendo ya los cálculos, pues podemos encontrar que el proyecto duró 3 meses y tuvo 3 sprints. Y podemos ver que aquí está el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo realiza toda la serie de pasos solicitada o ya definida, y al final del mes entregaron un monociclo. Miramos aquí en la imagen final que lo que se quiere es una bicicleta de doble asiento, pero como al final lo que queremos es desarrollar poco a poco, y eso es lo que nos interesa, entonces podemos ver que como primer entregable fue un monociclo. El siguiente mes pues ya fueron desarrollando la misma serie de pasos para la bicicleta y entregaron una bicicleta de un asiento. Y ya en el siguiente mes y último mes pues ya se realizó la misma serie de pasos con el equipo de desarrollo y se entregó una bicicleta de doble asiento. Entonces así es como podemos entender. Recordemos que el sprint pues no es más que el tiempo definido para realizar una serie de tareas que va a entregar resultados completos. Entonces nos interesa también conocer qué elementos maneja Scrum. En este caso pues maneja roles. Tenemos el Product Owner. El Product Owner es el responsable de manejar la comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esa es a breves cuentas que es el Product Owner. El equipo de desarrollo, pues así como lo dice el nombre, es el equipo encargado de desarrollar el proyecto. Y el Scrum Master es el que facilita el proceso de Scrum, es decir, es el que ayuda a resolver impedimentos, crea un ambiente pues agradable para la autoorganización, y también captura datos empíricos para ajustar pronósticos, por ejemplo, de cómo va a resultar o cómo van a ser los entregables. También nos interesa conocer los artefactos. Entre los artefactos pues, tenemos el Product Backlog, el Sprint Backlog y los meetings o reuniones. Entonces empezaremos conociendo qué es el Product Backlog. El Product Backlog se define como una lista de todo lo que se va a realizar, es decir, es una lista de todas las tareas que nosotros querramos realizar en el proyecto. En el proyecto, no en el sprint. Tenemos que diferenciar esa parte. Si no está en el backlog, no se hace. Es decir, si una tarea no está en esta lista, no se va a realizar en el proyecto. Se debe priorizar y ordenar. Y esto lo tiene que hacer el Product Owner. Esto pues ya es un tema un poco aparte, entonces pues no nos interesa.
Luego tenemos el Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog no hay que confundir con el Product Backlog. El Product Backlog es la lista de tareas y el Sprint Backlog es definir qué es lo que se va a comprometer cada miembro del equipo a realizar en el sprint o en la iteración que toca o el que se va a realizar. Miraremos ya más adelante un ejemplo más claro de esto, pero a breves cuentas pues tenemos aquí la lista de tareas que se va a realizar, qué tareas no se han realizado, qué tareas ya están realizándose y qué tareas ya se han realizado. Entonces el Sprint Backlog pues lo que hace es definir a qué miembro del equipo y qué tareas se ha comprometido el equipo a realizar en la iteración, por ejemplo, número 3, por ejemplo, ya habiendo realizado otras iteraciones. Miraremos qué es Scrum Meetings o reuniones de Scrum. En las reuniones de Scrum tenemos el Sprint Planning o la planeación o la reunión de planeación del sprint. Tiene lugar al comienzo de cada nuevo sprint y está diseñada para que el Product Owner y el equipo de desarrollo se reúnan y revisen el Product Backlog. Ya hablábamos de que el Product Owner es quien maneja la información que le ha proveído el cliente y es el que se la comparte al equipo de desarrollo. Entonces en este caso pues él es quien sabe qué es lo que se necesita iniciar. Entonces al final cuando ya se ha definido una serie de tareas, una lista de tareas, estas tareas también se pueden ordenar en su prioridad, es decir, cuáles son las que urgen más realizar. Por ejemplo, tenemos que pues las de aquí hasta arriba pues son las que más urgen y las de aquí hasta abajo pues son las que menos urgen realizar en el siguiente la siguiente iteración o en el siguiente sprint. Entonces es el Product Owner y el equipo de desarrollo quienes definen esta prioridad o esta urgencia a realizar y en esta reunión también se define qué tareas se van a realizar en el sprint. Por ejemplo, si el sprint va a tardar 15 días, pues definir qué tareas se van a realizar en esos 15 días. También tenemos el Daily Scrum y se define como reunión que proporciona una oportunidad frecuente para que el equipo se reúna y comunique el progreso individual hacia el objetivo del sprint. Esta reunión, pues lo que como su nombre lo dice, es una reunión diaria cuyo objetivo es pues comunicar cómo va el progreso. Esto a todo el equipo de desarrollo para conocer, pues para tener una retroalimentación de cómo va el proyecto. También es importante decir que este Daily Scrum no debe de durar más de 15 minutos, y debe realizarse pues de manera diaria. También tenemos ahora el Sprint Review Meeting. En el caso del Sprint Review Meeting es al final de cada sprint y es la revisión del sprint. Proporciona una plataforma para que el equipo de desarrollo muestre todo lo que el trabajo se ha completado. En este caso, pues como ya se había definido, pues van a ser una serie de iteraciones y por ejemplo tenemos la primera iteración donde el cliente dice que lo que quiere es una bici y el equipo de desarrollo pues lo que presentó es un monociclo. Entonces en este caso es la reunión entre el equipo de desarrollo y el cliente y el Product Owner, como ya hablábamos, pues es el intermediario entre estos dos. Pero en este caso pues se menciona que se entregó un monociclo y lo que se requiere es una bicicleta, pero lo que se necesita es mostrar resultados, aunque no se tenga el resultado final, pero entender y solicitar al cliente que pues nos dé su retroalimentación para conocer a mayor detalle pues la dirección del proyecto. Pues puede ser que sea una dirección pues equivocada o no equivocada a donde se intenta llegar. Por último tenemos el Retrospective Meeting. Se realiza después de realizar la revisión del sprint, es decir, después del Sprint Review Meeting, y el equipo de desarrollo necesita tener la oportunidad de reflexionar sobre el trabajo que se acaba de mostrar y discutir formas de mejorar. Es decir, que después de realizar la reunión con el cliente o de presentar el proyecto con quien se necesite, el equipo de desarrollo debe reflexionar sobre qué se debe mejorar y también incluso pues también discutir
y mencionar o también reflexionar sobre qué es lo que se hizo bien para seguir manteniéndose. Por último, pues conoceremos Kanban. Se utiliza mucho con Scrum. No podemos decir que es lo mismo porque son metodologías diferentes con enfoque diferente, pero se pueden utilizar de manera en conjunta. Pues nos interesa saber qué es Kanban. El término Kanban ha pasado a formar parte de las llamadas metodologías ágiles. Podemos entender como metodología ágil todos aquellos desarrollos de software en donde se basa en el desarrollo iterativo. El término Kanban, entonces, cuyo objetivo es gestionar de manera general cómo se va completando las tareas. Kanban es una palabra japonesa que significa tarjetas visuales, donde Kan es visual y Ban corresponde a tarjeta. Entonces iremos viendo a mayor detalle cómo es esto. Entonces se nos presenta una imagen donde pues se define a mayor detalle cómo funciona. Entonces en historias pues tenemos vendría siendo nuestro product backlog o nuestra lista de tareas donde pues ya se definen todas. El to do o el por hacer se definen las tareas que se van a realizar en el sprint. Estas ya son las tareas, aquí se colocan las tareas que se van a realizar en el sprint. In progress pues son las tareas que ya están en progreso. Testing en el caso de desarrollo pues ya es cuando se realiza el testeo. Y por último, cuando ya se realizaron, se colocan en la parte de done. Entonces son prácticamente tarjetas las que se manejan.